Ustedes saben que hoy es el último día de este apagón virtual, esta desconexión virtual en todo el sistema educativo con respecto a este proyecto de emergencia solidaria. La furia se desató luego de saber que la Cámara de Senadores de la provincia convirtió en ley justamente esta emergencia solidaria y ahora pasa al Ejecutivo. Pero para más detalle vamos a dialogar, ya está en línea Mónica Belsi, representante de ACMER Seccional Colón. Muy buenas tardes, quiero agradecerte por tu tiempo, Mónica. Bienvenida al aire de Radio 12. Muy buenas tardes a toda la audiencia y un feliz día a todos los locutores y locutoras. Bueno, muchas gracias. Bueno, Mónica, tengo entendido que ahora están haciendo una manifestación en Plaza Washington en reclamo de todo esto que está pasando. Realmente, bueno, es terrible para el sector. ¿Cómo se está llevando este reclamo de estos 3 días de apagón? ¿Cuál es el reclamo exacto? Sí, bueno, en primer lugar te cuento que con mucha sorpresa recibimos el día viernes la noticia de este proyecto que envía el gobernador Bordet a la legislatura, que habiendo analizado el mismo, detectamos que no queríamos, obviamente, y rechazábamos y repudiábamos, porque observábamos que los artículos 4, 5 y 6 perjudicaban a todos los trabajadores y también en especial a los trabajadores de la educación. Uh-huh. Entonces el día lunes nos reunimos en plenario de secretarios generales y analizamos y determinamos dichas medidas que se están llevando a cabo a partir del miércoles, jueves y viernes, un apagón o desconexión virtual educativa, pero además pensando que no vamos a poder regresar a la presencialidad si se votaba este proyecto así como estaba. Uh-huh. Porque además no hemos percibido en lo que va de este año ningún aumento salarial y tenemos que analizar las condiciones sanitarias y edilicias de las escuelas. Así que bueno, en este momento también la asesora legal del sindicato hará una presentación en la justicia porque este proyecto, digamos, es inconstitucional. Uh-huh. Afecta a nuestros derechos, no hubo un debate, directamente se presentó y se votó en 3 días y la verdad que no estamos de acuerdo para nada, así como salió el proyecto. Digamos, no es que rechazamos el proyecto en su totalidad, con uh-huh. todos los artículos. Había uh-huh. artículos con los que estábamos de acuerdo, sostener los artículos 7, 8 y 9, sí. Que era grabar a las financieras, a los bancos, uh-huh. a los que tienen más de 1.000 hectáreas, las droguerías, sí. pero no con el 4, 5 y 6, que era poner un ajuste en los trabajadores como si estuviéramos, digamos, todos en la misma bolsa, digamos, como si estuviéramos en este tiempo hubiéramos ganado lo mismo, los bancos, las financieras, las droguerías, que los docentes, por ejemplo, o cualquiera de los demás trabajadores que se van a ver afectados. Como los jubilados también, ¿no? ¿Es así? Y los jubilados, así, claro. Porque no solo se trata de los activos, también los pasivos. También este proyecto perjudica a los pasivos. Uh-huh, uh-huh. Te cuento que en el artículo 4, justamente con respecto a los activos, incrementa el aporte en el aporte previsional. Sí. Por lo tanto, es un ajuste claramente al bolsillo del activo. Claro. Vamos a pasar a aportar del 16 al 18% en los haberes de 75.000 a 100.000 pesos. Sí. De esto te cuento que no es el de bolsillo 75.000 pesos, sino estamos uh-huh. hablando del haber nominal. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a lo que percibe de bolsillo ese trabajador que aparece en su recibo, el haber nominal de 75.000 está recibiendo de bolsillo alrededor de 58.000, 59.000 pesos. Claro. Y ese es el que se va a ver afectado.
porque le van a descontar un 2% más de lo que ya venía aportando. Tal cual. Y con respecto a los jubilados, aparece un porcentaje de descuento también a partir de los 75.000 nominal, que vuelvo a repetir, no son los que percibimos en el bolsillo. Vuelvo a decir que es alrededor de 58.000, 60.000 pesos. Claro. Vamos a empezar a aportar el 4%, y en una escala que va aumentando cuando nosotros hemos aportado durante toda nuestra carrera docente, y bueno, y eso nos perjudica muchísimo. Tal cual. Entendemos que es una ley solidaria, que algunos se manifiesta que por un año, con la posibilidad de extenderse 6 meses más, pero sabemos también, tenemos que ser realistas y pensar que todo este tiempo las leyes de emergencia vienen para quedarse. Es decir, no es que se cumple después que al año o al año y medio se deja de efectuar este descuento. Es un ajuste más al bolsillo de los trabajadores, y en un año que realmente nos está afectando la pandemia, y también que no hemos tenido ningún aumento salarial. Por lo tanto, por eso rechazamos y repudiamos esta ley, que ya es ley, que lamentablemente diputados y legisladores han votado. Exactamente, eso te iba a preguntar, ¿no? Ustedes habían entregado un petitorio tanto al diputado departamental Mariano Rebor y al senador Mauricio Santa Cruz. ¿Qué les sorprendió? ¿Cuál fue la reacción de ustedes al voto positivo de ellos, no? Hemos presentado el petitorio con opciones, mostrándole cuál era la realidad del trabajador docente, explicándole que ese sueldo no era el sueldo que el docente percibe en el bolsillo, que estábamos hablando de un salario nominal y que iba a afectar a un montón de trabajadores y trabajadoras. Además le dimos otras opciones de a quiénes gravar, además de los bancos, de las financieras, de aquellos que tienen más de 1000 hectáreas. Un montón de opciones de dónde podían obtener más recursos, de aquellos que más han ganado y se han enriquecido en este último tiempo. Claro. Dentro de ese petitorio existían un montón de opciones. Inclusive, por ahí, otra de las opciones que le planteamos es subir esos montos, al menos el del tramo 1, que habla de 75.000 pesos nominal y que en definitiva son 58.000 pesos de bolsillo. Claro. Todo eso lo analizamos, se lo expresamos. En ese momento nos escucharon, pero bueno, a la hora de votar lo votaron. Y solamente sale con una modificación en la Cámara de Diputados cuando sale con media sanción, se modifica el artículo 11, se agrega ahí, se incorpora, que establece la posibilidad de desafectar, dice, de la mayor contribución impuesta al personal en actividad y pasivos del tramo B del artículo 4 y del tramo A del artículo 6. Sí. Pero es algo que nosotros vemos muy difícil que en algún momento nos desafecten de esto, porque si observamos los porcentajes, yo te los voy a mencionar ahora, para que vos veas, porque se escuchan muchas voces, y la verdad que hay cosas que no son reales. A ver. El gobierno estima recaudar 2.230 millones por año, y exactamente el 64,8% lo vamos a aportar los trabajadores, el 7,1% el campo, el 15,7% los bancos y financieras, y el 12,10% las droguerías. O sea que vos te das cuenta que el mayor aporte, la mayor contribución, parte de los trabajadores. Los trabajadores, claro. Y los trabajadores y las trabajadoras. Afecta a 10.671 activos, más 9.000 y pico de jubilados. Claro, porque justamente hoy decía que el 10% de los docentes van a ser alcanzados por la emergencia, dice el gobierno, ¿no? Pero fíjate cuál es el aporte. No, pero en realidad es porque nosotros hemos estado analizando
realmente qué es lo que aportamos nosotros y qué es lo que aportan los demás. Yo creo que primero el error es compararnos con los bancos, las financieras, las tuberías, nada que ver, y los que tienen más de 1000 hectáreas. Empezando por ahí, ya empezamos mal. Porque de ninguna manera nosotros en este último tiempo hemos recaudado. Yo escuchaba a la vicegobernadora decir que vienen ganando y no han perdido en el marco de la pandemia. Sí, ella aclara que no es un ajuste. Dice que no es un ajuste. Pero no se estaba refiriendo a nosotros, porque nosotros no venimos ganando. De casualidad al docente, al directivo, a aquel maestro que se va a una escuela rural, le alcanza para vivir. Y la verdad que sinceramente hemos hecho un esfuerzo enorme, pero enorme, te puedo asegurar, Natalie, porque hoy yo, recorriendo las escuelas, vos ves que es el directivo el que sostiene todo lo que tiene que ver con la tarea pedagógica junto a los docentes, que además sostiene los comedores escolares y brinda asistencia a las familias. Más hoy que están trabajando el triple, ¿no? A veces algunos que no tienen conectividad. Y desde la virtualidad debo decir que estamos trabajando muchísimo más, además de poniendo, digamos, de nuestro bolsillo lo que tiene que ver con la conexión a internet, usando nuestros celulares que se agotan y se saturan de tantas actividades que debemos mandar a los niños y a su vez recibir las respuestas y corregir. Y todo esto hace que uno, digamos, tenga muchísimo más trabajo. Es real. El trabajo impone más tiempo, más desgaste, porque vos lo tenés que hacer en el ámbito familiar, donde convivís con tu familia, y tenés que buscar los espacios como para poder hacerlo. Vos fijate que muchas veces nos manejamos con los audios para la explicación, y no es lo mismo estar en el aula con todos atentos que estar en tu casa cuando transita toda la familia. Además, sumarle toda la angustia, porque hoy el docente, el 80% de las docentes somos mujeres, que quizás por ahí son familias monoparentales, que están sosteniendo un hogar y que realmente buscan aumentar su salario teniendo no solo un cargo y 18 horas cátedra, un cargo y 2 horas cátedra, inclusive artículos 40, tomar 2 cargos cuando hay posibilidad, para que nos alcance el sueldo. Hoy el salario inicial de un docente es de 23.500 pesos. Entonces no podemos decir que nosotros estamos a la misma altura y venimos ganando y no hemos perdido en esta pandemia. ¿Y por qué crees que se la agarran? ¿Por qué crees que se la agarran con los docentes? Que es el sector yo creo que en este momento, bueno, que no podíamos salir a movilizar porque ACNER y todos los demás sindicatos, y sobre todo ACNER, el sindicato nuestro, digamos, de los docentes, que siempre tiene mucha fuerza. Pero hoy no podemos salir de la calle. Hoy estamos en una pandemia, respetamos lo que tiene que ver con la cuarentena, no podemos nosotros, que somos docentes, ¿no es cierto?, salir a romper esta cuestión del distanciamiento social. Y creo que en esta imposibilidad de que vieron dirigir los funcionarios, quiero decir, de movilizarnos, aprovecharon esta situación. La verdad que es muy angustiante porque el docente da todo de sí y ha sido siempre muy solidario. No es que no queremos ser solidarios, no es que no queríamos un proyecto, porque entendemos que el Estado de algún lado debe recaudar y tener estos recursos para poder impulsar la economía, y esos recursos tienen que salir de algún lado, pero tienen que salir de aquellos que más tienen. No tiene que salir del trabajador o la trabajadora que está cobrando un salario de bolsillo de 58.000 pesos. O de los jubilados mismos también, terrible. De ese jubilado. Y vos pensás que también dentro de los ítems ahí de los artículos
También hay impuestos, ¿no es cierto?, a las droguerías, los medicamentos, que también eso termina en el consumidor, Natalia. Claro, no te olvides, sí, la gente mayor. Digamos, ellos nunca pierden. ¿A quién lo van a trasladar? Claro. Al consumidor. ¿A quién lo van a trasladar? Al jubilado, la jubilada que necesita comprar ese medicamento. Tal cual. Nosotros lo perdemos, porque nosotros no lo trasladamos a ninguna parte. Digamos, nos sacan de nuestro bolsillo. Y yo escuchaba, porque esta también es una cuestión que nos manifiestan siempre, el tema de la amenaza constante. Y bueno, pero si no votábamos esta ley, no iban a cobrar los sueldos de agosto. Pero bueno, yo estoy pensando que los sueldos de agosto también los van a pagar con parte del dinero que nos están sacando en esta ley. Mónica, o sea, nosotros mismos nos terminamos pagando. Claro. Con los descuentos que nos hacen, nos terminamos pagando de sueldo que supuestamente dicen no nos van a poder pagar si no aplican esta ley de emergencia. Ahora, leí por ahí que ACMER no descarta ir a la justicia para frenar la aplicabilidad de la ley de emergencia solidaria. ¿Cuáles serían los pasos a seguir luego de que el Ejecutivo resuelva su promulgación? Sí, es real. O sea, el sindicato va a plantear 2 acciones, una administrativa ante la Dirección de Trabajo, para plantear justamente la mala fe del gobierno, porque iniciamos la paritaria en marzo, no se avanzó sobre el salario, no se dio ningún aumento salarial, y una acción judicial porque la ley es inconstitucional, porque nosotros entendemos que por ley nosotros tenemos la ley 8732. Ahí dice claramente cuánto aportamos, cuánto debemos aportar, y cuando nosotros nos jubilamos con el 82% móvil. Y justamente en el último tiempo de nuestra carrera docente, los 10 últimos años, los que priorizamos, tratamos de trabajar más para poder jubilarnos con un mejor salario, con una mejor jubilación. Y bueno, pero hoy nos vemos afectados justamente porque los jubilados no aportaban. O sea, te jubilabas con el 82% móvil y vos, con el 82%, perdón, y vos, o sea, te estaban descontando ahí el 18. Cuando vos estabas activa, aportabas el 16. Entonces te jubilabas y seguías cobrando más o menos lo mismo si en esos 10 años habías mantenido el mismo salario, porque se hace un prorrateo de los 10 últimos años. Nosotros tenemos concursos de oposición para ir ascendiendo nuestra carrera docente. Y yo te digo, en estos últimos tiempos, el año pasado escuchaba también, porque nos alcanza también el impuesto a las ganancias. Claro, entonces, cierto, mucha gente por ahí quiere tomar otro trabajo más, o sea, horas cátedra, horas cátedra, y la verdad es que después terminan viendo que eso que cobran de más se le va en el impuesto a las ganancias. O esto ahora que vos decís, por ejemplo, te rendiste, estudiaste, te esforzaste, y resulta que tomaste un cargo directivo y hoy vas a tener que aportar más, porque cobras un poquito más. Entonces, o sea, la verdad que siempre el ajuste pasa por los trabajadores y las trabajadoras, y no debiera ser así, porque nosotros en este tiempo no hemos recaudado, no nos hemos favorecido en esta pandemia. Al contrario, nos hemos visto perjudicados porque se interrumpió la paritaria, no logramos un aumento y encima logramos un ajuste ahora. Nos impusieron un ajuste. Nos impusieron. No logramos un aumento y nos impusieron un ajuste. Esa es la situación que estamos viendo, y yo creo que obviamente se van a plantear estas 2 acciones, como te decía, una administrativa y una judicial, porque entendemos que no puede pasar el ajuste por los trabajadores y las trabajadoras, que aporten los que más tienen. Realmente hay muchísimas posibilidades de afectar a otros sectores que sí están ganando
y sí han ganado. Y como te decía hoy, los porcentajes. No puede ser que nosotros estemos aportando el 64,8% y los bancos, con todo lo que han juntado dinero en este último tiempo, con el 15,7%. No, sí. Fíjate que desproporcional. Tal cual. Es esto. Increíble. Es muchísimo, digamos. Mónica, vos sos la voz de muchos de tus colegas, de tanto de ACMER, de la seccional, como profesionales. ¿Qué es lo que te manifiesta el docente? Y algún mensaje que quieras dejar por aquí, por la radio, para todos ellos. Sí, que tengamos en cuenta, mira, hoy justamente una compañera docente me pasó, digamos, su recibo de sueldo para que todos entiendan. Un director de primera categoría tiene un sueldo nominal hoy, ella de 77.331, pero de bolsillo cobra 56.968. Y a partir de ahora su descuento, su aporte jubilatorio no va a ser del 16%, que es de 11.591, sino va a ser del 18%, sin percibir ningún aumento. Claro. Eso, porque tenemos que dar ejemplos concretos, claros. Sí. Hoy los docentes, sinceramente yo estoy orgullosa de ser docente, orgullosa estoy de los maestros. Han salido rápidamente a sostener desde la virtualidad y continuar las clases como podían, con la conexión que tenían, con la netbook que tenían, si tenían, con el celular que tenían, pero nunca dijeron que no. Tal cual. Sí. Los directivos sosteniendo los comedores, brindando las viandas a diario. Y los docentes brindando la tarea pedagógica y fortaleciendo lo que tiene que ver el vínculo de la familia, entre la familia y la escuela. Eso ha pasado todo este tiempo y continuamos. Hoy estamos en un apagón virtual educativo por este rechazo rotundo, digamos, a este proyecto. Y además vamos a exigir que no vamos a poder volver a la presencialidad mientras no estén garantizadas las condiciones sanitarias, edilicia y lo salarial. Por supuesto, necesitamos que haya un protocolo y que ese protocolo sea consensuado también con los sindicatos, que no se dé de manera unilateral, que el Consejo no baje el protocolo como lo resuelve él nada más y no dando la intervención a los sindicatos, porque yo creo que son los docentes los que transitan las escuelas, los maestros y las maestras, los directivos, los profesores, y saben bien en qué condiciones están, se encuentra cada edificio, exactamente. cuáles son los espacios que hay, con qué elementos contamos, con qué elementos no, y lamentablemente muchas veces no se escucha eso. Bueno, hoy detrás de un escritorio se define un protocolo sin tener en cuenta esto que te estoy diciendo. Tal cual. Bueno, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, manifestó esto de las aulas burbuja, esto de por ahí, dividir el curso en dos grupos, una semana va en forma virtual y se van turnando la presencialidad, dividir las aulas, la distancia con los chicos, todos con tapaboca, obviamente alcohol en gel, limpieza, eso es lo que se habla desde Nación. A nivel provincial y a nivel local, ¿cómo sería el protocolo? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Cómo debería ser el regreso a las aulas? Hoy hay un plenario de secretarios generales de CETERA que están analizando justamente este protocolo que vos decís que sale a mencionar el ministro de Educación, Nicolás Trota. Hay muchas cuestiones para analizar. Porque, digamos, hay mucho miedo, mucha angustia, mucha incertidumbre y también mucha presión hacia los docentes. Claro. Porque se ha dicho todo este tiempo que volvemos en agosto. Sí, pero no. Pero nadie garantiza que podamos volver en agosto. Yo te digo que muchas veces escuchás, y lo escuchaba lo de la ministra Velázquez esta semana también, la ministra de Salud, que decía que en agosto volvíamos a las clases presenciales.
no es que no queremos volver a las clases presenciales, porque entendemos que lo presencial es fundamental y lo sabemos, no es lo mismo dar clases desde la virtualidad que desde la presencialidad. Se establece otro vínculo y es diferente, inclusive algunos contenidos no se pueden brindar desde la virtualidad. Pero no podemos salir así rápidamente a decir que vamos a volver en agosto. Primero nosotros tenemos que tener garantizadas todo esto que menciona el protocolo, pedir acondicionar espacios para asegurar la distancia mínima, bueno, todo lo que tiene que ver con la capacitación. Habla también de articular las escuelas con salud, que los niños también tienen que completar su calendario de vacuna, que tenemos que controlar el estado nutricional, la salud integral, verificar ingresos y egresos, y si hay un caso sospechoso, habla de suspensión de clases por un día, algo sí, es muy complejo, muy complejo. Es muy complejo realmente. Leía una parte que decíamos que no teníamos que permitir el ingreso a los establecimientos al personal de estudiantes que presentan síntomas propios de COVID, como que teníamos que exigir en ese momento una declaración jurada de la ausencia de los síntomas. Todas esas cosas me parecen tan lejanas en las escuelas que nosotros transitamos, sinceramente, porque está muy bien, se podrá definir a nivel nacional, porque eso parte después del Consejo Federal de Educación, pero nosotros vamos a tener que ver aquí, en nuestro lugar, en nuestro territorio, en nuestras escuelas. Fíjate que te habla de proveer de kit de lavado de manos, porque hay que lavarse las manos cada 90 minutos. También te habla del alcohol y papel para el secado. Pobres chicos. Yo creo, y jabón. Claro. Pero en las escuelas, yo te cuento, Natalie, nosotros en algunas escuelas ni siquiera tenemos ordenanza. Estamos discutiendo esta situación. Es como que una utopía todo eso que se plantea, ¿no? Exacto. En escuelas de Colón nos han retirado algunas ordenanzas que eran personal municipal. Y hoy no contamos con ordenanzas. Si hoy me decís que los docentes de una escuela secundaria tienen que volver, yo te diría hoy que había 3 ordenanzas, hoy no hay ninguno. Qué bárbaro. ¿Cómo podríamos volver? Imposible. No podríamos, porque es justamente la ordenanza aquel que tiene que hacer todo el mantenimiento, la limpieza. Entonces, yo creo que hay muchas cuestiones para analizar. Es muy fácil a veces determinar, decir, bueno, sí, en tal fecha volvemos, pero me parece que no podemos apresurarnos, que debemos analizar cada situación. Por ahí hablan también de la alternancia, de los tiempos que el docente va a tener que hacer de manera presencial y también de manera virtual atender el otro grupo. Eso también implica mayor tiempo. Eso también implica ese trabajo. No es ni remunerado ni reconocido. Y como te decía hoy, también a su vez el docente tiene el trabajo doméstico, porque en su mayoría son mujeres, que tampoco es remunerado y reconocido. Tal cual. Y hay que analizar bien toda esta cuestión. Ahí habla de priorizar primero la finalización de los niveles, también de las escuelas rurales o periurbanas, y hay que analizar también cuando se habla de las escuelas rurales, porque muchas veces se piensa que porque ahí hay pocos alumnos, pero el docente viaja. O sea, el docente de escuela rural realmente no se queda, no hacen un esfuerzo, a veces, Exacto, tiene que viajar, debería contar con un vehículo propio o ver si se habilita el transporte también. Esas son cuestiones. Y yo te estoy hablando de acá, ni te digo, por ejemplo, en el departamento Islas, ponele que tienen que viajar, que la mayoría viaja de Gualeguay o de Gualeguaychú. Sí, es muy complejo. O sea, hay que considerar todas estas cuestiones. Y bueno, a nivel provincial, entiendo que también se está definiendo un protocolo por el Consejo. Y nosotros, obviamente, que también desde el sindicato estamos viendo un protocolo también, pero debemos, como siempre solicitamos, en una mesa de diálogo consensuar y ver de qué manera se puede regresar a la presencialidad sin perjudicar a nadie, preservando por sobre todas las cosas la salud de los niños, de los docentes,
también de las familias, porque no te olvides, ahí habla de que los chicos, con las mochilas, vos imaginate lo que es, lleva la casa, trae la casa a la escuela, ni hablar. Todo tiene que estar desinfectado cuando nosotros, cuando nosotros no recibimos, mira, la última partida de bienes de consumo se entregó en marzo cuando empieza todo este caos de la pandemia, se debía de noviembre y parte de noviembre y diciembre. Eso. Habría que ponerse al día y arrancar bien. Exacto. Mónica. Tal cual. Así como hablamos con los comedores que estamos recibiendo 30 pesos por alumno. Sí, el esfuerzo que hacen las cocineras, los directivos, los docentes también. Las cooperadoras hoy no tienen un centavo en la calle, porque no han podido hacer beneficios tampoco. Claro. Los directivos me dicen que no puedan ni pagar ni internet ni el teléfono. Tal cual. Salvo que lo hagan de su bolsillo. Es una cadena. Que hoy encima van a sufrir un ajuste. Vos pensás que sacan de su bolsillo a veces para pagar estos gastos y a su vez se le está descontando, se le está ajustando el bolsillo de ese directivo o de ese trabajador o trabajadora. Mónica, te agradecemos mucho por explicar a la audiencia, a la gente que por ahí la cuestión de leyes, artículos y que dice y cómo es que se interpretan, bueno, que lo puedas haber explicado muy bien. Estamos a disposición. La felicitación para todos los docentes. Yo curso el tercer año del profesorado de lengua y literatura en la escuela normal y la verdad que el esfuerzo que hacen los docentes, nosotros también, intentando, coordinar las clases, el material. Tengo compañeros que son docentes también y que cuentan también todos estos inconvenientes y queda la fuerza, la unión y que todo esto sea resuelto por y para los chicos y para ustedes también. Así que muchísimas gracias. Como siempre decimos, para garantizar a todos y a toda la educación como derecho social y sostener las escuelas públicas, y creo que ahí el rol fundamental del Estado no puede fallar, tiene que estar. Éxitos también. Gracias. Para vos en el programa, gracias, en tu carrera también, y un saludo a toda la audiencia y a todos los docentes. Seguiremos en la lucha como siempre, lo hemos sostenido toda la vida, creo, la lucha docente, así que seguiremos con fuerza por más derechos para los trabajadores. Así será. Muchas gracias, Mónica, un placer. Muchas gracias a vos. Gracias. Otro. Mónica Belsi, representante de la seccional ACMER Colón, comentándonos, dando un poquito más de detalle el panorama, de que por ahí esto es muy difícil para la gente, no entenderlo, de que artículo 4, 5, 6, los porcentajes, para quién va dirigido, para quién no, qué es lo que se les está sacando. Quedó bastante claro, así que el agradecimiento a ella.